marca, porque yo veo artistas que realmente no sé cómo se relacionen con el jazz completamente, ¿no? O sea, decir, wow, bueno, X persona se presentó en Newport o X persona en Montreux, y digo, bueno, pero es que, ¿por qué, no? Porque se está pensando como una marca. Si yo no pensase en una marca, sería diferente, ¿no? Serían otros invitados también, entonces sería algo, creo que más ético también, ¿no? Otro elemento es que daría espacio a más voces también diferentes, ¿no? Y aquí parto también de una idea. No puedo tener juicios binarios tampoco, me tengo que alejar de esto. Y me refiero a me gusta o no me gusta. O sea, y no podría ser así. Porque si fuera lo que me gusta, entonces pues sería otro festival. Entonces ya iría a algún plano más personal, ¿no? No programar solamente cuestiones populares, que viene casi de la mano, ¿no? O rentables, que en este caso también es muy interesante, ¿no? Yo veo ahora que se le da mucho valor a las personas que salen en TikTok o Instagram o views de YouTube, pero no en el contenido. Y eso de forma artística, me regreso al músico, es bien raro, porque como músico, pero como maestro, veo la valorización de mis alumnos a personas que hacen clips muy cortos de algo muy impresionante que no tiene un contenido artístico, no tiene una propuesta artística. Entonces la valorización va cambiando. Me quito ese prejuicio del bien y el mal, pero lo que sí tengo que pensar es que toda acción tiene consecuencias. Y también me remite al principio de esta plática, que no solamente es como decir Arturo, sino que ese Arturo, del quehacer de Arturo, tiene obligaciones también y tiene consecuencias. Y es lo que se nos olvida. Parte del estudio de esta ética y moral debemos de pensar que tiene consecuencias también. Entonces, pues son reflexiones que parten de todo esto, y también como gestor, administrador, pienso que yo no he estado en esa posición o en esos tipos de posiciones, pero sí creo, porque lo he vivido y visto, que no siempre se maneja uno desde una reflexión ética también, sino que se toman decisiones a través de otras líneas, ¿no? La más clásica que veo podría ser una línea más como de una idea, por no decir ocurrencia, ¿no? Sin saber que esa acción puede provocar otras consecuencias, ¿no? Y recordemos, sin bien o mal, ¿no? No se trata de como de esta parte, ¿no? Sino que tenerlo como muy presente. Entonces también creo, otra cosa que me lleva, es que ese gestor es un vínculo, un puente entre el arte, ¿verdad?, el artista y la comunidad. Y llegamos a este último, que sería la comunidad bien común. Entonces, mi principal concepto que les quería dar es que a través de la reflexión de estos temas podríamos llegar a entender que todas nuestras acciones tienen tintes morales y éticos, pero creo que es muy importante que la reflexión nos ayude a tomar una dirección de estos, y que a través de estas acciones comencemos a crear una línea, ¿no? Y ya para ir terminando o cerrando estos dos, lo que les quería decir es que más allá también de esta plática, como músico que somos, creo que todos o la mayoría, y gestores que lo hemos sido, sí vamos generando una cultura que tal vez no lo pensemos, pero el cómo hacemos las cosas se vuelve muy importante. Y creo que me regreso al primer elemento que decía la maestra. Nosotros vamos a enseñar mucho más a partir de la acción, ¿no?, que del discurso. Y eso me lleva a pensar que en este día todos son discursos, y la realidad es que no hay reflexión o pensamiento crítico, y los discursos están llenos
de ideas a modo que no tienen ética ni moral. Entonces, como músicos, el tocar, yo creo que sí es importante, pero no es lo más importante. Entonces, que nosotros pensemos que podemos enseñar a través de nuestro quehacer, cualquiera que este sea, a través de una reflexión ética y o moral, o de las dos. Y ya por último, ya no lo cambié, ¿verdad? Pero planteo 2 líneas de reflexión para todos, porque tampoco quería que se convirtiera en algo como decirles vamos a ser éticos todos, ¿no? Pero todos lo somos, porque nadie dice yo no lo soy. Entonces, algo importante que es reflexionar qué es lo que hago, ¿no? Principalmente, y qué es lo que voy a hacer en relación a este tema, y si yo puedo impactar mi entorno inmediato, ¿no? Analizarlo, reflexivo, pero cómo lo puedo impactar para buscar un bien común. Tal vez llegar temprano al ensayo, haber estudiado la parte, etcétera, etcétera. Creo que estas pequeñas acciones determinadas por la ética y la moral podrían hacer nuestro cambio de entorno mucho más, pues para poder vivir mejor, ¿no? Para buscar esta comunidad y pensar que si, pues aquí somos 50 personas, yo creo que sí podríamos cambiar mucho, ¿no? Entonces, pues a través de la reflexión de esta ética y moral. Y bueno, muchas gracias. Pasaríamos a la parte del conversatorio. Entonces, pues continuamos. Muchas gracias. Nos gustaría abrir un espacio precisamente para que pudieran compartir, a lo mejor si hay algunos dilemas con las que se hayan topado, algunas situaciones. Hemos planteado como estas 4 áreas no son las únicas, no son las únicas, pero son las que pensamos que podían englobar, sobre todo en nuestro ámbito cercano, mucha de la labor que desarrollamos. Entonces, pues, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna precisión, adelante. Muy interesante la plática, y creo que hay muchas cosas que tenemos que reflexionar en nuestro quehacer, especialmente como artistas, como músicos. Tocar el espacio de hablar un poco de música. Apunté rápidamente 4 puntos que me gustaría no extenderme demasiado, pero creo que es algo que viene muy anclado con todas estas ideas que se hablaron hoy. El primer punto es en cuanto a tecnología hoy en día, los avances tecnológicos y cómo nos afectan a nosotros como músicos, ya sea como consumidores de música, como distribuidores de música, en nuestra distribución de nuestra música y en la producción de nuestra música, ¿no? Creo que hoy en día uno de los ejemplos más claros son las plataformas digitales, que estamos envueltos en un dilema, ¿no? Ético, podríamos decirlo, que hacemos nuestras producciones y a menudo nos enfrentamos con el problema de, bueno, es que realmente no estamos obteniendo ganancias de esas plataformas, pero al mismo tiempo fomentamos como consumidores las plataformas, ¿no? Nos quejamos de plataformas como Spotify, por ejemplo, que no nos deja absolutamente nada, que claramente esta es una plataforma digital que favorece a otro tipo de música pensado con otros objetivos, y de este lado no tenemos realmente absolutamente nada de ganancias económicas, pero sin embargo todos consumimos Spotify, ¿no? De una u otra forma. Yo personalmente hace muchos años que no consumo Spotify habitualmente, salvo cuando tengo que hacerlo por quehaceres musicales que me comparten listas que tengo que escuchar, pero en mi consumo diario no existe esto. Me lo propuse como una parte muy mía de decir, bueno, no voy a consumir algo que siento que no me afecta directamente a mí, porque no voy a ser rico de mis discos, pero sí afecta directamente a toda mi comunidad, ¿no?
afecta a los músicos que admiro, afecta al tipo de música que me gustaría que proliferara. Y claramente es un hueco legal que probablemente nosotros no podemos solventar, pero hay un hueco legal que tiene que ver con instituciones, ¿no? Ese es un primer punto que probablemente más adelante podemos ahondar un poco en eso. El segundo punto es enfocado al jazz, entender el jazz desde su fundamento expresivo. ¿Cuál es el origen de esta música, ¿no? Para mí el origen es meramente social, ¿no? La conexión social que tiene la música, en especial el jazz, que proviene del blues, y el blues es una expresión de desahogo, ¿sí? El gospel, que para mí el gospel es la espiritualidad, es el concepto de la comunidad, y lo que ahora conocemos como, o se ha venido desarrollando como jazz, para mí es como un vínculo entre estos dos elementos, es un vínculo social que siempre ha estado, y por lo menos mis héroes musicales dentro del jazz siempre han tenido muy claro estos cimientos en cuanto a la denuncia social, sobre todo en los años 60, 70, que ya venían desde hace muchas décadas atrás por todo el desarrollo que ha habido con las luchas por los derechos civiles, y este sentido de espiritualidad que también está muy arraigado dentro de este tipo de música, y que eso crea una comunidad. Creo que algo importante que menciona el maestro Arturo es que de pronto no tenemos como esta conciencia de comunidad. Sería importante como cuestionarnos un poco como músicos y especialmente como jazzistas, que se trata precisamente de qué se trata nuestro quehacer como jazzistas en México, puesto que es una cultura ajena a nosotros, pero que sin embargo también ya está empezando, o desde hace muchos años, a convertirse en un concepto global, un concepto más comunitario en todas las culturas. Entonces, ¿qué significa este tipo de música para nosotros como mexicanos, como latinoamericanos, como pueblos que estamos de cierta forma subyugados en una economía política que ya sabemos de dónde viene? ¿Y cómo nos afecta esto, ¿no? Desde una perspectiva eurocentrista, ¿no? Bueno, hay que reflexionar mucho sobre eso. El tercer punto, así rápido, es precisamente el vínculo actual que tenemos sobre nuestro compromiso como músico hacia el quehacer musical, ¿no? Y primero en nuestro entorno inmediato, que es como músicos, la comunidad local, como docentes de nuestra comunidad universitaria. Para mí siento que si tenemos claro como estos orígenes de lo que pretendo enseñar, que es jazz, si no entiendo cuáles son estos orígenes, que es expresión, desahogo, denuncia social, comunidad, espiritualidad, entonces mi quehacer como músico se queda simplemente en un quehacer técnico, ¿no? Que gastamos, creo que a veces el 90% en desarrollar este aspecto técnico, y todos estos aspectos sociales, antropológicos, espirituales, que son el fundamento de esta cuestión moral y ética, a veces no reflexionamos en eso, y eso es lo que transmitimos en otra forma de enseñanza a nuestro entorno, ya sea a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad de músicos, a nuestra comunidad de público, que es bien importante, ¿sí? Entonces es importante como reflexionar cuál es mi papel como músico, como artista, que es una palabra que también está desvirtuada últimamente, pero cuál es mi papel social sobre lo que yo hago, por qué toco jazz, ¿sí? ¿Por qué compongo jazz? ¿Por qué toco música folclórica? ¿Cuál es mi papel social, mi vínculo social hacia mi entorno inmediato, ¿no? Y el último punto, es el concepto de artista, que siento que debido a los avances tecnológicos, sociales y toda esta política agresiva económica hacia ciertos países, nos vemos obligados a asumir o a tragarnos una perspectiva de artista que precisamente una política económica capitalista nos impone, ¿no? ¿Qué es ser artista ahora? Tener 800,000 millones de seguidores en TikTok, en Instagram, en Facebook, o realmente es tener un compromiso real con lo que hacemos, ¿no? A veces el compromiso real con lo que hacemos como ejecutantes, como docentes, como compositores, quizá no vamos a tener 800,000 millones de likes, pero nuestro compromiso es real, ¿no? Pero a veces es bien difícil luchar con estas dos perspectivas, ¿no?
porque es tentador y está creado de esa forma. O sea, el modelo económico está creado de esa forma para hacernos creer que el concepto del éxito es ese, es vender 1.000 millones de discos, es dar giras interminables en todo el mundo, probablemente de una música que ni nos gusta ni nos conecta, pero somos un producto y mucha gente asume que caer en esa etiqueta de artista como producto es ser artista, ¿no? Entonces tenemos que cuestionarnos realmente qué es artista, qué es un artista. Hoy en día esa palabra está muy desvirtuada gracias a las redes sociales y eso afecta de ida y de vuelta a nuestro papel como músicos, como personas, como agentes sociales dentro del arte que hacemos, como agentes sociales dentro del entorno educativo. Creo que es importante reflexionar eso porque al final eso es lo que también vamos a transmitir a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad, ¿no? Y creo que de ahí viene una parte bien importante que es como este concepto de honestidad con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tan honestos somos con lo que hacemos? No nada más en la música, sino como esta integridad, ¿no? Soy músico de jazz, bueno, sí me gusta tocar jazz, me gusta tocar otros géneros de música, pero no quiero tocar X género de música aunque me estén pagando mucho dinero. Bueno, si necesito el dinero probablemente, pero voy a decir que no, voy a tratar de no subir mi música a Spotify para pelear en contra de eso. No voy a tratar de comprar los discos de mis amigos primero, los discos de la gente que admiro, tener mis archivos, no consumir streaming. Hoy en día estamos, muchos quizá no saben, pero ahora Spotify está creando artistas digitales, ¿no? Hay muchos grupos de rock, muchos grupos de pop, que son IA, ¿no? Inteligencia artificial, y eso es lo que la gente consume. El público en general probablemente no se da cuenta, pero hay un peligro bien grande debido al hueco legal que existe en esas plataformas. Entonces, son varios puntos que creo que es importante cuestionarlos precisamente por la temática. Gracias. Muchas gracias, maestro. Sin duda nos abre también otras líneas muy interesantes para comentar. ¿Y alguien más que quiera hacer un comentario en relación a lo que planteamos, a lo que nos pone sobre la mesa el maestro, el profesor? Pues yo sí podría contarles más historias. Si quisieran también, creo que en esta parte también que nos menciona el maestro Beto, es algo que sí es muy presente también, ¿no? El cómo nos vamos a desarrollar en todos estos elementos es muy complicado porque al final creo que las normas que se van creando, van cambiando por intereses pues diferentes, ¿no? Y en este caso pues de grupos, pero muy direccionados a esto. En la plática que les acabo de contar y todo esto, llego también a un momento muy oscuro que yo creo que todos hemos llegado, al que ¿qué hago? O sea, ¿cómo luchar contra Spotify o vamos, ¿podría cambiar algo? O sea, ¿verdad? O sea, híjole, es muy complicado y me lleva a diferentes dimensiones también. Otra que yo les podría decir es que me genera ser responsable de mis acciones también y me lleva a replantearme muchas cosas. Uno es que la cultura de lo que estábamos hablando cambia muy rápido, muy rápido. Entonces, ¿cómo me adapto? O sea, ¿cómo me puedo adaptar a esto? Beto menciona otra cosa bien importante. ¿Cuál es mi compromiso como artista? Es difícil también reflexionar esto porque hace tiempo leí un libro que se llama La improvisación y en él dice algo que a veces les cuento a mis alumnos y es difícil también porque nos hace reflexionar mucho, pero dice más o menos así: artista es aquel que crea arte. Ok, yo no estoy creando nada, entonces no debería de comprar esto, ¿no? Ese es un pensamiento. Otro es que, como dice Beto, artista está desvirtuado. Artista es como Belinda, ¿no? O sea, no sé, o algo así. Me hace pensar,
Sí, claro, pero es como esa línea, ¿no? O Lucerito, o algo así. Y un Duke Ellington, pues sí, pero no tanto, ¿no? O sea, porque no es famoso. Entonces ya creamos una línea de reflexión que digo, bueno, o es artista o es famoso. Porque digo, la caída de Edgar fue famosísimo, ¿verdad? Entonces también es otro punto de reflexión. Y yo llegué a un punto de que te empiezas a deconstruir. Esa palabra también me gusta porque es como de moda, pero al final ya estás construido y te empiezas a hacer así como... Y ves que muchos de tus pensamientos no son de reflexión, y entonces me llevo otra vez a entrar a este punto. Y entonces digo, bueno, qué interesante que en Grecia surge la ética como una rama del pensamiento reflexivo, no solamente como parte de decir soy parte de la sociedad, sino de forma exterior, entonces de forma objetiva. Y eso entonces me hace llegar a que, si bien soy parte de eso, debo de poder hacer una reflexión saliendo de ella. Y digo, bueno, a ver, si yo me planteo así, pues tengo una carga muy fuerte con no sé a qué hora, pero con tocar el instrumento, ¿no? Porque antes sí estudiaba, pero antes cuando estaba con la maestra, ¿viste? Y quién sabe, ¿no? ¿No es cierto? Sí, ahora sí. Entonces, pero ya ahorita a lo mejor ya no. Entonces he perdido como esa congruencia también con esa parte de artista. Y no está mal, hay dimensiones que podemos escoger. Puedo ser una persona que va a la dimensión del ser profesor, ¿verdad? Y eso me lo tengo que quitar, porque también dentro de esa reflexión yo les diría, ¿cuántas luchas personales yo conozco, mías, otros compañeros y demás, con decir, es que no es músico, él es maestro? Y luego el que es músico y tú, qué increíble, va a dar clases, pero va todo así de que no quiere enseñar, ¿no? Y pues tampoco, es una incongruencia, ¿no? Pues mejor ya no des clase, porque hacemos daño a esos estudiantes con transmitir eso, ¿no? Entonces es algo que ético para mí, el plantearnos, ¿no? Y decir, bueno, tengo diferentes dimensiones, como soy hijo, como soy maestro, como soy todo, ¿no? Entonces me lleva a plantear esto, y llego a esos puntos de la congruencia también, y ayuda como a disipar toda esta como malos pensamientos, para hacerlos que a partir de esta reflexión pues surjan nuevas cosas, ¿no? Y creo que lo importante es compartirlo, como en este caso con el maestro Beto, que nos abre como otra línea del pensamiento, ¿no? Que a lo mejor no era el mensaje que quería dar, pero a mí ya me llevó a decir, o sea, es que no estudio ya, o sea, porque tengo que terminar una tesis que no termino, ¿no? Y llevo año y medio y no termino, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, pues hay que desvelarse, ¿no? Pero bueno, gracias. Exactamente. Así, adelante, maestro. Hola, gracias. Creo, buscando un punto de solución a estos 4 puntos que se han planteado, que el maestro Beto, interesante todo absolutamente.